Hola, buenas noches. Soy Luis Álvaro Hernández Esquivel. En este sábado 30 de mayo del 2020, aquí para Vivoreando la Noticia. El día de hoy vamos a comentar la terrible situación de discriminación que se observó en Estados Unidos de Norteamérica. No podemos dejarlo pasar. La muerte de este hombre de color, señor Floyd, a manos de un policía, evidentemente con motivo de discriminación racial. ¿Qué significa la discriminación? Es un fenómeno sociológico que atenta contra la igualdad humana, ¿verdad? Puede atentar con motivo racial, por una situación económica, por problemas de grupo, de políticas o forma de pensar, en fin. Atenta, vuelvo a comentar, contra la circunstancia de la igualdad, que no es lo mismo por el aspecto de la diversidad. Es decir, la discriminación atenta contra la raza humana en general por preferir, por situaciones de preferencia sexual, por ejemplo, por situaciones de preferencia religiosa, y en eso implica la diversidad. Los seres humanos somos diversos en nuestra forma de pensar. Hay quienes consideran que es buena una religión y hay quienes consideran que es buena otra religión. Sin embargo, eso no los hace distintos ni diferentes a los seres humanos, solamente los hace diversos. Lo que igualmente sucede en el aspecto sexual, de las preferencias sexuales, nos hace diversos. Si alguna persona prefiere una relación heterosexual o una relación con personas del mismo sexo, nos hace solamente diversos, no desiguales. Somos iguales. Y el trato debe de ser igual para todos. En Estados Unidos, la discriminación se ha fomentado durante muchos años y hay grupos que actúan discriminatoriamente hacia otros grupos y que han sido constantemente denunciados. Aparentemente, los hombres de color ya habían alcanzado una igualdad normal, ¿verdad? Habían alcanzado una igualdad entre todos los seres humanos. Desde el momento en que se proscribió la esclavitud en Estados Unidos, por allá, por los años de 1860, con Lincoln. Aquí en México, bueno, se proscribió antes, desde el momento de la independencia, desde los sentimientos de la nación. Morelos, el cura Morelos, fue una de las personas que proscribió, que alentó la proscripción de la esclavitud. Y hablaba de la igualdad de los hombres. Ahora, en Estados Unidos empieza a surgir un grave problema, porque empieza a haber levantamientos en distintos lados del país con motivo de ese asesinato tan terrible, que si no hace algo las autoridades americanas, van a tener graves problemas sociales. De hecho, ya los tienen. En México también podemos ver graves problemas de discriminación en distintas partes. Vemos discriminación de género, ¿verdad? Y así vemos que hay muchísimos feminicidios en distintas partes del país, no nada más en el norte, en el Estado de México hay muchos feminicidios, en Puebla, en Tlaxcala, ¿verdad? La trata de mujeres. ¿Hay algún comentario? La trata de mujeres es una forma de atentar contra contra el género, ¿verdad? La explotación sexual. La discriminación, por ejemplo, también de orden racial hacia los pueblos originarios. La desigualdad social, también hay una forma de discriminar.
como cuando en un lugar, en algún comercio, no se permite el acceso por cuestiones de carácter social, económicas. Allí hay una discriminación también. La discriminación por cuestiones de orden político, ¿verdad? Muchas veces son golpeadas algunas personas o insultadas solamente por su forma de pensar, y se rompe con todos los derechos humanos en ese caso. O sea, debemos de respetar inclusive la forma de pensar. Si una persona prefiere eh, algún grupo político, por ejemplo, de Morena, las otras personas del PRI y del PAN, no por ese simple hecho la deben de tratar como si fueran un enemigo, y viceversa, ¿verdad? Y viceversa. Porque entonces ya vemos tratos discriminatorios por la forma de pensar. Y también de grupo. La igualdad significa dar las mismas oportunidades a todos, porque en caso contrario estaremos cometiendo un ilícito, y más las autoridades. Platicábamos hace unos días cómo hay tratos preferenciales y preferenciales hacia algunos grupos y discriminatorios hacia otros. Recuerdo cómo una persona hablaba de la comunidad teatral hace 2 o 3 años. Actualmente, inclusive, esta persona es director de teatro de la UNAM. En aquella época era coordinador nacional de teatro, y decía que el teatro que ellos calificaban para que fuera visto en el Centro Cultural del Bosque era para personas de la comunidad teatral, discriminando la capacidad estética de todas las personas. Digo, además de que, como comentábamos, no hay una comunidad teatral. O sea, son ellos y sus cuates que se echan porras. Pero no hay una comunidad teatral porque no hay un censo que la haya establecido, ni se han establecido los requisitos. El teatro debe de ser general para que lo vean muchas personas, y debe de ser también parte de un instrumento social para poder avanzar, como todas las artes, la danza, la pintura, la literatura, en fin, que es algo muy importante. Otra de las cosas que vimos el día de hoy, pues fueron muchas marchas en contra del actual gobierno, justificadas o injustificadas. Pueden tener o no tener razón de acuerdo a su forma de pensar. Pero primeramente, no se pueden quejar de una situación antidemocrática por parte de nuestro gobierno. Eso es importante, porque hubo elecciones libres en su momento y fueron calificadas de legales por el órgano legalmente constituido para ese efecto, ¿verdad? Les asiste el derecho para manifestarse de manera libre y respetuosa, mientras no ataquen a terceros, porque tampoco es correcto que se ataquen a personas que sean partidarias del actual gobierno, y viceversa, porque entonces vivimos ya un momento de confrontación social, y las cosas pueden avanzar hasta momentos insospechados. Es válida la opinión, porque tenemos derecho a la libertad de expresión, todos y cada uno. Es válida también la forma de pensar. Lo que no es válido es atentar contra las libertades de un tercero, ¿verdad? Porque entonces sí estamos atentando, porque si él piensa que eso es bueno y que eso es bello, yo no lo puedo menospreciar por esa situación. O sea, yo no lo puedo ni insultar ni tratar de sobajar porque piense que es bueno o que es malo esa situación. Porque todos vivimos en un momento de confrontación que no debe de existir, sino simple y llanamente tenemos que respetar
la igualdad entre los seres humanos y la diversidad de pensamiento, ¿verdad? Y de preferencias en cualquier situación. Si uno le va, por decir algo hipotéticamente hablando, si uno le va al Cruz Azul y otro le va al América, no por eso van a satanizar a todos, los van a matar, ¿no? Y al contrario, si uno le va al partido azul y otro le va al amarillo o al verde o al rojo o al café, pues eso no va a ser una situación que agrave su circunstancia, ni tampoco las autoridades. Por el simple hecho de que una persona sea participante de algún otro partido político, no puede disminuir sus posibilidades de participar en algún programa social o en alguna convocatoria, porque entonces viviríamos en un estado autoritario, corrupto, al igual los ciudadanos, ¿verdad? Puede haber también actos autoritarios por parte de grupos de los ciudadanos. Así tenemos en Estados Unidos lo que está pasando actualmente en Minnesota, ¿verdad? Como un policía con el poder asesina a una persona de color. Evidentemente, por una discriminación de orden racial, ¿verdad? Fomentada por grupos que fomentan ese tipo de situaciones en los Estados Unidos, inclusive políticos, ¿verdad? El maltrato hacia las mujeres, inclusive también en Estados Unidos se ve muy claro en la política, que esta situación no debe de ser parte de nuestra forma de actuar actualmente, porque en México debe de prevalecer el respeto. Ahora, los iguales tienen que ser tratados igualmente y los diversos en esa circunstancia. Es decir, si hay grupos vulnerables socialmente, los programas sociales deben de darle una mayor relevancia para que ellos se encuentren en una posibilidad igual para poder vivir con las mismas oportunidades que los otros. Por ejemplo, hablábamos hace unos días lo de la convocatoria de resiliencia, que era para que resistieran aquellos foros independientes pues, que carezcan de recursos. Y vimos cómo las autoridades que cuentan con un salario, las altas autoridades, privilegian a los grupos teatrales cercanos a ellos. E inclusive privilegian a 7 grupos de Coyoacán, entre los que se encuentra la Casa de Teatro, que es una enorme construcción, y es una escuela enorme, y otro es el CADAC, que también es enorme, y que pueden tener una gran trayectoria a nivel histórico en México. Pero esa convocatoria, ese programa social no era dirigido hacia ellos, porque entonces hubiera participado el Teatro de los Insurgentes y el Manolo Fábregas, y todos ellos hubieran repartido el dinero que destinó el gobierno para que resistiera. Pero ¿qué es lo que pasa? Que vemos cómo benefician a 7 espacios de Coyoacán y a 2 de Baja California, por ejemplo, a 3 de Baja California, a 2 del Estado de México, ¿verdad? De Oaxaca, creo que uno de Oaxaca, de Chiapas. Inclusive los grupos, los foros que no tienen ningún tipo de subsidio ni que habían sido anteriormente premiados o con algún emolumento, con algún programa, pues los abandonan porque no pertenecen a esos grupos de que ellos le llaman la comunidad teatral. Ahí se ve claramente la cuestión de discriminación. Otra de las circunstancias que platicábamos, cómo hay grupos que aprovechando esos programas sociales y para obtener los beneficios, corruptamente tratan de participar en esas convocatorias aparentando ciertas circunstancias, ¿verdad? Evidentemente son actos de corrupción,
Pero bueno, regresando al tema de la discriminación. Es una forma de discriminar también socialmente, ¿verdad? A esos grupos que no pertenecen a ese estatus que ellos le llaman comunidad teatral y que sí están aportando socialmente este arte hacia todas las personas de la comunidad, pero que además es una convocatoria nacional y que tan importante es un grupo como el CADAC y que no debiera de participar el CADAC, ni tampoco la Casa de Teatro, ni otros de ese calibre, como un foro de Puebla, o un foro de Chiapas, o de Oaxaca, o de la misma Ciudad de México. Ahí tenemos aquí otro, el Circo Volador, que es auspiciado por muchas asociaciones, inclusive que por Azcapotzalco, y así muchos que son parte del gobierno. Lo que hablábamos de la directora general, Lucina Jiménez, este grupo Tata, Juana Tata Laboratorio. Vieran ustedes qué, Nana. Nana, qué instalaciones tienen. Creo que eran donde cargaba los tranvías. Imagínense. De por sí yo pienso que se lo han de haber dado en comodato. A lo mejor me equivoco, pero pues porque como ahí cargaban los tranvías. Imagínense unas instalaciones atrás de la Alameda, ahí por la calle de la Santa Veracruz. Pues es inconcebible que estos grupos participen. Pero bueno, ¿usted qué opina? Vivoreando la noticia. Lo puede ver en YouTube. Participe, promueva, compártelo. Muchas gracias. Abramos debate.